Que tengan un muy buen día. Vamos a dar comienzo ahora entonces a la última parte, la tercera parte, sobre factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. Bien, nos toca entonces hablar hoy sobre hipertensión arterial, otro factor de riesgo mayor y muy importante con gran prevalencia en todo el mundo. Acá les presento una guía para el manejo de la hipertensión basada en la evidencia. Quienes quieran profundizar siguiendo este link tienen la posibilidad de realizarlo. Para conocer los fundamentos de la hipertensión arterial, primero debemos conocer los basamentos fisiológicos de la tensión arterial. Vamos a definir entonces los siguientes términos. La presión sanguínea es la fuerza que ejerce la columna de sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos. En tanto, la tensión arterial es la magnitud de la resistencia que se opone y que ejercen los vasos sanguíneos al pasaje de la sangre. Esto está determinado por el diámetro del vaso, la elasticidad o la rigidez arterial y de la musculatura lisa que rodea los vasos sanguíneos, especialmente a nivel de las metaarteriolas y arteriolas, donde esa parte de los vasos sanguíneos ocupa la mayor parte del diámetro. En cuanto a los tipos de tensión arterial, podemos dividirla en tensión arterial sistólica y tensión arterial diastólica. Los valores normales de la presión arterial, que se expresa en la unidad de medida como milímetros de mercurio, son 120 milímetros de mercurio para la tensión arterial sistólica y 80 milímetros de mercurio para la tensión arterial diastólica. Esto los podemos expresar también a partir de una fórmula donde la tensión arterial es el producto del volumen minuto cardíaco por la resistencia periférica. Hablamos de volumen minuto cardíaco como factor central y hablamos de resistencia periférica como factor periférico. Cuando medimos la tensión arterial sistólica, nos estamos refiriendo a la medición indirecta del volumen minuto cardíaco, que se expresa, como ya habíamos señalado previamente, en la siguiente fórmula: el producto del volumen de eyección sistólico por la frecuencia cardíaca. Y cuando medimos la tensión arterial diastólica, lo que estamos midiendo es indirectamente la resistencia periférica que ejercen los vasos a nivel de las arteriolas metaarteriolas. Hablemos entonces de hipertensión y ejercicio. Acá les presento los resultados de una revisión del 2020, donde se encontró que la actividad física y el ejercicio retrasan la aparición de hipertensión arterial. Recuerden entonces que la actividad física presupone cualquier actividad de la vida diaria con gasto energético, en tanto el ejercicio es una actividad sistemática con un objetivo determinado. Ambos retrasan la aparición de hipertensión arterial. Tanto el trabajo aeróbico como el trabajo de fuerza contribuyen a la reducción de la tensión arterial de acuerdo a esta revisión. Las recomendaciones son realizar trabajos aeróbicos a intensidad moderada, al menos 30 minutos, mínimo 3 días a la semana, es decir, a partir de aquí, y continuos o en bloques de 10 minutos, es decir, que realizado en bloques separados de 10 minutos, 3 bloques de 10 minutos tienen un resultado igual sobre la reducción de la tensión arterial que realizar un bloque continuo de 30 minutos. Y en cuanto a la fuerza, se recomiendan, a partir de los resultados de esta investigación, 2 o 3 sesiones por semana. Se vio que posterior al ejercicio hay una disminución de la tensión arterial y esta disminución puede durar hasta 24 horas y que una reducción de apenas 5 milímetros de mercurio con actividad física regular disminuye el 9% de la mortalidad por enfermedad coronaria
14% por accidente cerebrovascular y 7% por todas las causas. Así que es muy importante bajar la tensión arterial para reducir todos los factores de riesgo. Vamos a analizar seguidamente los beneficios sobre la salud del entrenamiento excéntrico versus el entrenamiento concéntrico. Esta es una revisión sistemática de este año 2023 que también implica la realización de un metaanálisis, es decir, tratamiento estadístico. Recordamos que el entrenamiento concéntrico o la fuerza concéntrica se refiere a la tensión muscular mientras hay un acercamiento de los puntos de inserción y por el contrario en la fuerza excéntrica hay una tensión muscular mientras hay un alejamiento de los puntos de inserción del músculo o grupo muscular en cuestión. Este es entonces el artículo de revisión sistemática y metaanálisis. Acá les dejo el link. ¿Y qué encontró este artículo? En este metaanálisis se incluyeron 19 estudios con 618 participantes. Los resultados no mostraron beneficios para el manejo de la glucosa, es decir, de la glicoproteína hemoglobina glicosilada, pero resultó significativo en el incremento de la fuerza muscular y lo que nos convoca, que es la reducción de la tensión arterial tanto sistólica como diastólica. En el mismo estudio, los ejercicios excéntricos se encontró que fueron efectivos para mejorar la fuerza muscular y algunos marcadores de salud cardiovascular comparado con la modalidad de ejercicios tradicionales. Es decir que el ejercicio excéntrico tiene un rol importante en el manejo de factores de riesgo y especialmente de la tensión arterial. Otro factor de riesgo importante y con gran prevalencia a nivel mundial es el sobrepeso y la obesidad. Para definirlo, primero debemos definir en qué consiste el peso corporal normal. Para eso se toma el índice de masa corporal, que es la relación entre el peso y la talla al cuadrado. El valor normal es inferior a 25. Hablamos de sobrepeso cuando este índice de masa corporal va de 25 a 29,9 kilogramos por metro cuadrado. Y hablamos de obesidad cuando este valor es igual o superior a 30 kilogramos sobre metro cuadrado. La obesidad central es otro criterio importante como factor de riesgo. Se usa la circunferencia de cintura medida a nivel del ombligo y debe ser de 94 centímetros o menos para el varón y 88 centímetros o menos para la mujer para no estar clasificado como obesidad central. Aunque el índice cintura-cadera es un valor menos relevante, ya que no, digamos, manifiesta con eficiencia el riesgo real, pero igualmente es un valor que se toma. Los valores para diagnosticar obesidad central serían 0,9 para el hombre y 0,85 para la mujer en la relación cintura-cadera. El tema es que se ve que con el ejercicio puede haber un cambio importante en la masa grasa y en el descenso de peso y a veces esta relación no cambia en igual medida. Un tema importante relacionado con esto es el síndrome metabólico, cuya definición implica la obesidad central, como dijimos anteriormente, definida como una circunferencia de cintura igual o mayor a 94 para varones y 88 centímetros para mujeres, junto con dos de los siguientes factores: una elevación de los triglicéridos en sangre de 1,7 milimoles o 150 miligramos por decilitro, este es el valor generalmente que más se conoce, expresado en miligramos por decilitro, un bajo nivel de HDL o colesterol antiaterogénico, es decir, tener menos de 1,04 milimoles por litro o 40 miligramos por decilitro en varones y menos de 1,9 milimoles por litro y menos de 50 miligramos por decilitro en mujeres. Una elevación de la presión sanguínea por encima de 130-85 milímetros de mercurio, es decir, que no es tan distante del valor
normal de referencia de 120-80 milímetros de mercurio, como dijimos anteriormente. Y un valor de hiperglucemia en ayuna, que se define como la glucosa igual o mayor a 5,6 milimoles por litro o 100 miligramos por decilitro, es decir, es un objetivo bastante exigente. O tener un diagnóstico previo de diabetes o empeoramiento de la tolerancia a la glucosa, es decir, que la glucosa se eleve luego de la ingesta de una bebida alta en carbohidratos. Estos son los criterios entonces y hay una serie de asociaciones mundiales como la Organización Mundial de la Salud, la Federación Internacional de Lucha contra la Diabetes, etcétera, que definen el síndrome metabólico a partir de distintos aspectos. Por ejemplo, para la Organización Mundial de la Salud, toman como referencia los triglicéridos, el valor del HDL, la presión arterial, la insulinoresistencia, el índice de masa corporal elevado y la microalbuminuria, es decir, que hay una pérdida de proteínas por la orina. En cambio, otras instituciones tienen menos ítems, digamos, para hacer el seguimiento y definir el síndrome metabólico como factor de riesgo importante. Respecto a la grasa corporal y ejercicio, acá tenemos una reseña con la vinculación a partir de este link de la Asociación Europea para el Estudio de la Obesidad, donde se publicó en el 2021 y se hizo un análisis sobre el entrenamiento físico para el manejo del sobrepeso y la obesidad en adultos, recopilando la síntesis de la evidencia conocida hasta este momento. Acá se recomienda que para la pérdida de peso, de grasa total, de grasa visceral y de grasa dentro del hígado, y para mejorar la presión arterial se recomienda preferentemente un programa de entrenamiento aeróbico de intensidad moderada, que dure entre 150 a 200 minutos por semana. Para la preservación de la masa magra, en tanto, durante la pérdida de peso, se recomienda un programa de entrenamiento con ejercicios de fuerza, pero aquí la intensidad debe ser moderada a alta. Esta recomendación se refiere al hecho de que cuando hay pérdida de masa grasa, también suele haber pérdida de masa magra, es decir, muscular y ósea. Entonces, para evitar esto, se recomienda la realización de ejercicios de fuerza a moderada a alta intensidad. También, para mejorar la sensibilidad a la insulina y aumentar la aptitud cardiorrespiratoria, se recomienda entrenamiento físico aeróbico, entrenamiento físico de fuerza y entrenamientos combinados o también intervalos de alta intensidad o HIIT, donde previamente se debe evaluar el riesgo cardiovascular y los pacientes tienen que hacerlo bajo condiciones de supervisión, ya que son de alta intensidad y aumentan el riesgo de eventos cardiovasculares. Y finalmente, para aumentar la aptitud muscular, es decir, las variables de cualidades físicas musculares, se recomienda un programa de entrenamiento basado preferentemente en fuerza, solo o combinado con entrenamiento aeróbico. Esos son los hallazgos de esta reseña de la Asociación Europea para el Estudio de la Obesidad. Respecto a la recomendación de actividad física de la Sociedad Argentina de Cardiología, nos proponen lo siguiente, luego de analizar distintos estudios: 150 minutos de actividad aeróbica a intensidad moderada o 75 minutos por semana a intensidad alta, y por otro lado, 2 sesiones por semana de entrenamiento de fuerza. Estas son las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Cardiología. Bueno, llegando ya al final de esta presentación, vamos a hacer un resumen sobre las estrategias de intervención sobre todos los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular.
Se requieren entonces importantes cambios en el estilo de vida, en la calidad del sueño, en el control de la tensión arterial, el manejo adecuado de la glucemia, la cesación tabáquica y la reducción del alcohol, cuidados nutricionales, reducción de los niveles de estrés y especialmente una intervención en actividad física. Resumiendo entonces, se requieren cambios en el estilo de vida, incorporar sueño de calidad y de cantidad adecuada, ya que tiene un rol muy importante en todos los factores de riesgo, controlar y regular la tensión arterial, hacer una regulación de la glucemia, cesar en el hábito de fumar y reducir el consumo de alcohol, tener cuidados nutricionales respetando las leyes o principios como la cantidad, calidad, armonía y adecuación, de lo que vamos a hablar en detalle en otras clases más adelante. Esto, digamos, seguido con un descenso de peso corporal. Es muy importante acercarse a los valores normales para regular todos los otros factores de riesgo. Mantener los lípidos en sangre adecuadamente, ya sea a través de la dieta y ejercicio o en caso de que no alcance a través de la medicación. Reducir los factores inflamatorios, bueno, el estrés y la grasa corporal son grandes contribuyentes a la inflamación. La grasa corporal per se es un factor que genera una inflamación crónica de bajo grado, así que hay que tratar de reducirla. Disminuir los factores procoagulantes que se controlan a través del fibrinógeno y la homocisteína, como vimos anteriormente. Controlar el estrés a través de reducción de hábitos estresantes, utilizando técnicas de meditación, de control de la respiración, actividades de balance tipo yoga o tai chi, etc. Y fundamentalmente para actuar sobre todos los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, la actividad física sistemática, el ejercicio, son los aspectos más importantes en esta lucha. Así que, bueno, llegamos al final de esta presentación sobre factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. Espero que haya sido de utilidad, que se hayan generado muchas inquietudes y les doy las gracias por su atención.